Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a cerrar hoy día lo que sería el último tema de literatura. Vamos a hacer un recuento, pero para complementar lo que hemos visto en literatura universal, vamos a hablar acerca de literatura peruana del siglo XX y a la vez de literatura latinoamericana también del siglo XX. Como ustedes están en un proceso en el cual van a ir a prepararse en una academia, van a postular de frente, siempre es bueno recordar todo esto que complementa la literatura universal que hemos llevado progresivamente y de manera más detallada. Entonces, esto es como un repaso de lo que sería literatura latinoamericana en el siglo XX con literatura peruana en el siglo XX para que complementen con lo que hemos visto de literatura norteamericana y literatura europea, ¿no? Entonces, formar un conjunto de conocimientos. Entonces, veamos esta clase como un repaso de lo que hemos visto durante estos años, porque ustedes han visto española en el segundo, en tercero han visto peruana, en cuarto han visto parte universal con parte latinoamericana. Entonces, vamos a hacer ahora, como ustedes saben, cuando hablamos del siglo XX, estamos hablando de 1900 hacia adelante. Entonces, en el Perú, ¿qué está sucediendo pues en 1900 hacia adelante? Acá en Perú está el posmodernismo, ¿ya? Es decir, el movimiento que viene después del modernismo. El posmodernismo es la transición hacia la vanguardia, es decir, hacia los movimientos vanguardistas que van a surgir tanto en Europa, a partir de 1909 más o menos, y luego en el Perú y América Latina un poquito posteriormente, pero serían las primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces, lo más importante que nosotros debemos recordar, el Perú, el posmodernismo, estamos hablando de 1900 hacia adelante, es el movimiento Colonia, ¿ya? Entonces, el movimiento Colonia tuvo una revista y llevó el mismo nombre, ¿ya? Llevó el mismo nombre. Y tuvo como líder máximo a un señor llamado Abraham Valdelomar, que debemos conocer, ¿ya? Entonces, el movimiento Colonia. A ver, tuvo una revista de corto tiraje, solo sacó 4 números. ¿Ya? Una revista, ¿no? Y solo salieron 4 números. Cuatro números, nada más. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esta es la puerta hacia la vanguardia, hacia el cambio, hacia la literatura cosmopolita peruana. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tienes que saber del movimiento Colonia? Bueno, su líder máximo fue Abraham Valdelomar. Tú debes saber quién es él porque seguro has visto o has leído Caballero Carmelo, ¿no? Caballero Carmelo es uno de los libros más conocidos de Abraham Valdelomar, una especie de relato largo. Bien. Entonces, autor del Caballero. Él renueva la estética del cuento y la poesía. ¿Por qué? Porque, primero que nada, va a introducir cambios importantes en la concepción de la escritura. El Caballero Carmelo. Bien. Entonces, este es el primer movimiento de renovación importante que existe en el Perú comenzando el siglo. ¿Ya? Es el Caballero Carmelo. El cuento que va a ser, digamos, el importante es este. Pero no solamente hubo una renovación en lo estético con la aparición del posmodernismo, también obviamente aparece en la poesía quién, este poeta, José María Eguren. José María Eguren es un caso especial porque este poeta también es parte de la renovación estética. Bien, entonces, poeta es el único caso que tenemos de poesía simbolista. Entonces, ¿ya? Es el único representante de la escuela simbolista. ¿Qué poemarios tiene este señor? Bueno,
la más fácil, la más conocida, ¿no? Canción de las figuras. Entonces, entre Valdelomar y José María Eguren se da la renovación estética en la literatura peruana, tanto en la poesía como en el relato. En este caso, ellos dos son los personajes más importantes del postmodernismo, ¿no? Abraham Valdelomar y el señor José María Eguren. Bien, entonces, esto es más o menos las primeras décadas del siglo XX. Abraham Valdelomar va a morir joven, no va a llegar a la década del 20, en uno de esos viajes que tiene a provincias, porque él daba charlas, tiene un accidente y sufre una, vamos a decir, lesión en la columna que al transportarlo desde Ayacucho, estamos hablando de Ayacucho pensando en el siglo XX, pues no le va a permitir sobrevivir, ¿no? Eguren es un poeta raro, un poeta alejado, vive en Barranco, y bueno, entre los dos van a significar, la obra de esos dos va a significar una renovación de lo que es la literatura. Pero la literatura no solamente es lo estético, también tiene que ver las ideas. Y en el campo de las ideas, quien es importante, en este caso, en el campo de las ideas, es este señor, José Carlos Mariátegui. ¿Ya? José Carlos Mariátegui es un autodidacta, es decir, alguien que ha aprendido por sus propios medios, que no ha ido a una universidad, no ha ido a un lugar de instrucción, vamos a decir, pública ni privada, sino que con sus limitaciones y sus propios medios, él se ha informado, se ha educado, es más, aprendió el italiano por su propia cuenta, para poder leer a los intelectuales que a él interesaban. Y él se inició en el periodismo. Entonces compartió dos labores. Una, la del periodismo, en la cual obviamente él tuvo pues una formación política, ¿no? Tenía una postura política, y también en la literatura. Escribió poesía, escribió cuentos, escribió ensayos, ¿no? Entonces tuvo dos lados. Pero él es importante, ¿por qué? Porque dejó un libro que va a significar pues uno de los puntos de análisis más solicitados hasta ahora de lo que es la literatura y la realidad peruana. Ese libro se llama 7 ensayos de la realidad peruana. ¿Ya? 7 ensayos de la realidad peruana. Entonces, en estos ensayos, él va a plantear una cosa que hasta ahora se sigue hablando, ¿no? El problema del Perú es la tierra, y el problema del indio es la tierra, ¿no? El hecho de la vinculación del indio con la tierra, o sea, la agricultura como una fuente importante de subsistencia del Estado. Pero también va a, obviamente, hacer un análisis desde un pensamiento marxista. O sea, va a analizar la sociedad peruana desde su visión marxista. Entonces, es un libro en el cual, como dice su título, tiene 7 ensayos, cada uno destinado a un aspecto distinto de la realidad del Perú. Hay un ensayo que está dedicado a la literatura, que es el proceso de la literatura. En ese ensayo, él va a plantear que hay 3 etapas en la literatura. Hay una etapa de la dependencia, donde la literatura peruana depende de España, porque es parte de la colonia. Hay otro periodo en el cual la literatura pues, es cosmopolita, es decir, se abre al mundo. Y luego va a venir un periodo en el cual la literatura recién se va a volver nacional. Entonces, plantea 3 periodos de la literatura en su evolución. Eso es lo que va a plantear en el ensayo dedicado a la literatura. Él también sacó una revista, así como sacaron Colonia, él sacó una revista también llamada Amauta. ¿Ya? Entonces, la revista Amauta fue un órgano importantísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que él tenía ideas muy marcadas con respecto a su concepción política y estética, jamás se cerró a los intelectuales que pertenecían a otros movimientos mientras fueran de avanzada. Entonces, su revista abrió las puertas a muchos intelectuales provincianos y de otros países. Él se carteaba con escritores, poetas de otras naciones. Entonces, la literatura fue un órgano de difusión importante para el Perú. La revista se llamó Amauta. ¿Ya? Entonces,
esta revista fue muy, muy, muy importante porque permitió difundir esas ideas estéticas que obviamente fluían en el periodo. Dentro de esas ideas que se difundían estaba también el indigenismo. ¿Ya? Porque Mariátegui también hacía una defensa abierta al indígena, ¿no? Tantos años de opresión y abuso. Uno de los maestros del indigenismo es Manuel González Prada, que es el antecedente de la defensa del indígena. Uno de los géneros que hace notar que el indio es un ser oprimido y es una gran mayoría olvidada en el Perú. Casualmente, muchos de los problemas que tenemos ahora han venido a partir de que no se ha solucionado esa brecha que existe entre Lima, como ciudad centralista, y las provincias o el mundo rural, andino e incluso el amazónico, que están marginados y olvidados. Entonces es un problema antiguo, es un problema que se ha hablado hace muchos años, no es un problema nuevo. Bien, no es un problema nuevo el problema esto del indigenismo, ni del indio, ni de la opresión, ni de... Entonces, ya que estamos hablando de que el indigenismo es un movimiento que va a surgir en la segunda década del siglo XX y va a aparecer con una novela, ¿no? Entonces, se considera, ¿ya? Se considera a la novela, no, a la novela no, al conjunto de cuentos o libros, cuentos andinos, como, voy a poner la fecha, 1920, como el iniciador del indigenismo. ¿Ya? ¿Quién es el autor? Bueno, el autor es Enrique López Albújar, ¿ya? Entonces, el autor, Enrique López Albújar. Enrique López Albújar es un juez, escritor, juez piurano, ¿no? Que a través de su trabajo, obviamente, de juez, recorre la sierra, recorre muchas zonas rurales y conoce esa realidad. Por lo tanto, luego las va a mostrar, ¿no? Las va a mostrar en sus cuentos y novelas. Entonces, ahí está. Entonces, es el iniciador. Información importante, ¿eh? Porque yo si te pregunto en el examen, ¿con qué libro se considera que se inicia el indigenismo? Tienes que decirme Cuentos Andinos, de 1920, de autor Enrique López Albújar. Es información que debes tener, debes manejar para que el examen lo pueda hacer bien. Entonces, el indigenismo, pues, es un movimiento que está en relación con quién? Con José Carlos Mariátegui, quien va a defender esto desde la revista Mauta. También va a defender a la vanguardia. Y el indigenismo surge como un movimiento muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el sur peruano. Aparecen revistas y autores que hablan acerca de la vuelta del mundo indígena. ¿Quiénes son estos autores? Bueno, te voy a poner un par, ¿ya? Uno es Uriel García, que es un autor indigenista cusqueño, y el otro es Luis E. Balcázar, que a pesar de que es moqueguano, se involucró mucho con la cultura cusqueña, ¿no? Entonces, Uriel García tiene un libro que se llama El Nuevo Indio, que es su propuesta. Para él va a existir un nuevo indio mestizado que va a ser el futuro de este país. Es decir, el Perú tiene que hacerse mestizo, pero con los indios. ¿Para qué? Para que tenga un nuevo peruano que saque este país de esa postración, ¿no? En cambio, Luis Balcárcel es más agresivo. Él dice que no. Él dice que el indio debe exterminar al blanco y al criollo y al negro. Él tiene un libro que se llama Tempestad en los Andes. Entonces, lo que más o menos él dice, y eso es lo que parece que sucedió al final, es que
Un buen día, los indios van a bajar a la costa como un huaico y van a arrasar. Las migraciones constantes lo han demostrado, ¿no? La mayoría de nosotros somos producto de la migración. Y en realidad ha sido un vendaval de personas que han venido acá y han cambiado la cultura, la cara de Lima. Bueno, él lo ve como una forma agresiva, dice tempestad en los Andes, como si un huaico viniese de la sierra y arrasara con todo Lima. Entonces son ensayos, estos libros son ensayos en los cuales ellos muestran la postura que tiene el indigenismo, ¿no? Por eso te puso acá como indigenismo, una cosa, un tema aparte. Pero bueno, así como también hay indigenismo, posteriormente va a aparecer lo que se llama la vanguardia. Entonces, la vanguardia es un movimiento que viene de Europa antes de la Primera Guerra Mundial y entre las dos grandes guerras, es decir, comenzando la década del 10 hasta 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, y luego terminando la Primera Guerra Mundial, que es el 19, hasta más o menos la década del 50, va a surgir un movimiento que se llama vanguardia. Pero la vanguardia que es un conjunto de grupos que tienen propuestas a veces muy distintas, pero están agrupados bajo ese nombre. Entonces, cuando se piensa en vanguardia, y esto lo hemos revisado en clases anteriores, estamos hablando de movimientos distintos con algunas cosas en común, pero que están agrupados bajo ese nombre general, ¿no? De vanguardia. Recuerda que todo movimiento nuevo es una vanguardia, pero a este periodo se le va a llamar así, vanguardia. Entonces, en la vanguardia, acá a América Latina y al Perú va a llegar un poquito más lento, ¿no? Va a llegar un poco más lento. Entonces, en América Latina, la vanguardia se va a dar, no en todos los países, pero sí en la mayoría. Por ejemplo, para citar un país que tiene dos autores muy importantes, ¿no? Uno es Chile. Vicente Huidobro crea incluso una propia vanguardia. Esta propia vanguardia se va a llamar creacionismo, ¿ya? Entonces, mira, este autor es creacionismo, así se va a llamar su vanguardia. Acuérdate que la vanguardia es un movimiento siempre efímero, es decir, es un movimiento que no dura mucho, saca manifiestos, renueva la estética, rechaza el pasado. Esas son características que hemos visto cuando hemos revisado vanguardia hace 2 clases. Así que deberías tenerlo en mente, ¿no? Y él tiene, pues, un poemario famoso que se llama Altazor. Bien, entonces, así como está este autor, que es chileno, ¿no? Él es chileno. También hay otro autor que se llama Pablo, que debe ser más famoso, que seguro debes recordar. Debes recordarlo un poco más. Pablo Neruda. Este autor no crea una vanguardia, pero tiene un poemario que es muy famoso en ese tiempo, que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bien, entonces, 20 poemas de amor, ese es su poemario, ¿ya? Y una canción desesperada, título un poco largo, ¿no? Él también es de Chile, ¿ya? Entonces, el poemario Altazor, Chile y 20 poemas. Entonces, ahí tengo 2 autores vanguardistas de aquel periodo chilenos, pero también está este señor que se llama Nicolás Guillen. ¿Hay más vanguardistas? Por supuesto que sí. Estoy poniendo solamente algunos para que tengas una idea. ¿Ya? Él tiene su poemario que se llama Motivos del Son. ¿Ya? Si alguna vez has escuchado la canción De qué callada manera, bueno, es un poema de él que lo hace en salsa, lo han hecho canción, balada y todo. Y él es cubano. Él también pertenece a la vanguardia. ¿Ya? Entonces, mira, ahí está.
tribus del Son y el Enfrentamiento. Pero el Perú también tiene, pues, movimiento vanguardista, ¿ya? El Perú también. A ellos podríamos sumar más nombres. Hay vanguardia en Argentina, hay vanguardia en México, hay vanguardia en Uruguay, pero estoy poniendo solamente algunos como representativos, ¿ya? Como representativos de lo que sería la vanguardia en América Latina. Es decir, que la vanguardia se da en Europa y luego va llegando. Algunos de ellos han viajado a Europa, así que están a la par con la vanguardia europea. Otros que no han viajado a Europa reciben influencia de la vanguardia. En el caso del Perú, por ejemplo, la vanguardia se va a mezclar con el indigenismo y también se va a mezclar con la política, ¿no? Con las ideas marxistas. Entonces va a ser como una especie de cuestión híbrida ahí, fusionada. Pero en Perú también tenemos vanguardia, ¿no? Y voy a poner solamente a 3 de los más importantes, ¿no? En Perú, esta es América Latina, y acá en Perú, pues en Perú tenemos, antes que nadie, a este señor, César Vallejo, ¿ya? Tú sabes quién es César Vallejo, ¿no? No creo que lo sepas quién es César Vallejo. Bueno, entonces, César Vallejo es el poeta más conocido, más universal, más importante que tiene el Perú, y él, dentro de la vanguardia, publicó este poemario llamado Trilce, ¿no? Vallejo tiene 3 periodos, ¿ya? Tiene un periodo que es, vamos a decir, modernista, en donde están los heraldos negros. Tiene un periodo vanguardista, donde está Trilce, y tiene un periodo social, porque él es marxista, en donde está España, parte de Mysticalis y Poemas Humanos. Entonces, eso tiene 3 periodos en su poesía definidos, ¿no? Pero nosotros solamente estamos poniendo acá Trilce, que es su poemario más importante, ¿eh? Es el poemario más importante de César Vallejo. Entonces, ten en cuenta esa información también, que es el poemario más importante de Vallejo. Y probablemente es el poemario más importante del Perú, por lo que significa como renovación lingüística, ¿ya? Entonces, mira, es el poemario más importante. Ajá. Vamos a decir del siglo XX, ¿ya? O sea, es el que mejor ha renovado el lenguaje. Esto también puede ser pregunta fácil de examen, ¿no? ¿Ya? Es el poemario más importante del siglo XX peruano. No creo que haya otro poemario que lo pueda superar en cuanto a los aportes que hace al nivel del lenguaje, ¿no? Y todo eso. Entonces, a tomar en cuenta eso, ¿no? A tomar en cuenta eso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ¿A quién más tenemos que conocer? Bueno, hay este señor, puneño, Carlos Oquendo de Amato. ¿Ya? Carlos Oquendo de Amato. Él tiene un poemario extraño, se llama 5 metros de poemas. 5 metros de poemas. Título raro. Y también el libro es raro, porque este libro se abre como si fuera un acordeón. Es decir, no es el típico libro que se abre así, sino se despliega. En realidad, el libro tiene 5 metros y tú lo mides a lo largo, ¿no? Entonces, me estaba olvidando. Trilce, antes que me olvide, 1922, ¿ya? Y este de acá, 1925. ¿Ya? Entonces, esos son los años en que se publican. Entonces, 2 autores. Pero también puedo agregar uno más. Mira, este señor, ¿por qué lo agrego? Porque él creó su propia vanguardia. Así como este señor creó su vanguardia. ¿Ya? Su vanguardia es el ciclismo. ¿Ya? Esa es su vanguardia. Entonces, también es creador de una vanguardia. Es arequipeño. Bien. Entonces, son probablemente los 3 autores más importantes de la vanguardia por lo que aportan, por lo que generan, ¿no? Por lo que han podido dar. Entonces, ahí, por ejemplo, estaríamos ya en
seguía pues compartiendo, ¿no? Este periodo. Después de ellos va a venir obviamente el indigenismo ya más maduro, ¿no? Con Ciro Alegría, con José María Arguedas, pero yo voy a hacer ese salto y vamos a ver un poquito de lo que sería el boom latinoamericano. ¿Ya? El boom, así para que se entienda de manera sencilla, es el mayor desarrollo editorial que hay en América Latina. Es decir, nunca se habían traducido ni editado tantos libros de latinoamericanos en todo el mundo. Siempre las tirajes de los latinoamericanos eran pocos, pero el boom significa el mayor éxito editorial en América Latina. ¿Ya? Entonces, así tienes que ver. El mayor éxito editorial en América Latina. Nunca se había dado. El boom se da por esta editorial española, Seis Barral, ¿no? Que publica a 4 autores. Y esos 4 autores en realidad van a permitir de que la literatura latinoamericana se abra a otros autores. ¿Ya? A otros autores. Entonces, ¿quiénes son estos 4 autores? Uno es peruano. Y es este señor que todo el mundo quiere, Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Él pertenece al boom. ¿Ya? Que tú sabes, debes saber, que ganó el Nobel en el 2010. ¿Ya? Ganó el Nobel en el 2010. Ganó el premio Nobel de Literatura en el 2010. Él es uno de ellos. El otro es Gabriel García Márquez. Colombiano. ¿Ya? Que también ganó el Nobel, pero lo ganó en 1982. ¿Ya? 1980. Es decir, muchos años antes. Entonces, imagino que conoces sus obras, ¿no? Brenda, ¿conoces alguna obra de Gabriel García Márquez? Brenda, ¿te acuerdas alguna? Hola, profe. ¿Cuál? ¿De Gabriel García Márquez? 100 años de soledad. Claro, es la más famosa, ¿no? Ajá. ¿Y de Mario Vargas Llosa, te acuerdas una? La ciudad y los perros. Esa es una, La ciudad y los perros. Muy bien. Vamos, Brenda, tú puedes. La fiesta del chivo. Claro, La fiesta del chivo. Claro, también. Esa era del 2000. Muy bien, muy bien. ¿Y alguien se acuerda de alguna obra de este señor Carlos Fuentes? Es mexicano. Ahí creo que sí los agarro, ¿no? Y de Julio Cortázar, no me digas que no te acuerdas de Julio Cortázar, no, es conocido, argentino. Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz. Isaac. O Tierra Nostra. ¿Te has dicho? Rayuela. Rayuela, claro. La Tierra Nostra. Muy bien, Isaac. Tierra Nostra. Claro, pero tú dices Artemio Cruz, no, la muerte de Artemio Cruz. Rayuela es la más famosa porque es su antinovela de Cortázar, ¿no? Y el caso de Carlos Fuentes, claro, es Terra Nostra, o también puede ser Cambio de piel, ¿no? También. Ellos no ganaron el Nobel, por eso les pongo su ahorita nomás. Pero estos 4 autores son los que trajeron lo que sería el boom. O sea, Mario Vargas Llosa de Perú, Gabriel García Márquez de Colombia, Carlos Fuentes de México, Julio Cortázar de Argentina.
Ahora, estos 4 autores permitieron que otros autores también pudieran entrar a la gran literatura. Juan Rulfo, Borges, por ejemplo, que Borges es un poco es mayor que ellos, Jorge Luis Borges, pero no se había difundido tanto su obra sino a partir del éxito del boom. Igual Juan Rulfo, ¿no? Si has leído o si alguna vez has revisado, por ejemplo, Pedro Páramo, vas a ver que es muy buen autor. Juan Carlos Onetti, que es otro autor también que se va a beneficiar del boom. Entonces, es el movimiento, digamos, del siglo XX, porque esto es década del 60, ya 60, más importante que tiene la literatura latinoamericana, porque va a abrir la literatura al mundo. Nunca había pasado esto. Siempre se habían editado muy pocas obras o no estaban traducidas al mundo. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando se dé el boom latinoamericano. Entonces, mira, recapitulemos un poco, ¿ya? Hemos hecho un tránsito más o menos desde comienzos de 1900 hasta 1960 que abarca nuestro. Entonces, recuerda, en el Perú el siglo XX se inicia con el posmodernismo, es decir, se deja el modernismo de Santo Chocano y se entra a una etapa de transición hacia la vanguardia. Y los que van a hacer la transición, renovando la literatura, van a ser Abraham Valdelomar, el autor del Caballero Carnero, y además líder del grupo Colónida, y también José María Eguren, que es un poeta simbolista, que va a renovar la poesía también. En la parte de las ideas, ahí va a estar José Carlos Mariátegui, que con este libro, 7 ensayos de la realidad peruana, lo que va a lograr es renovar la investigación literaria. Va a proponer el indigenismo como postura, va a hablar de marxismo y va a aperturar a la vanguardia. Es decir, la revista Nauta va a ser un difusor de la cultura peruana. Entonces, aparece el indigenismo. Se considera que Cuentos Andinos, publicado en 1920, por López Albujar, es el iniciador del indigenismo. Es decir, había antes un indigenismo primario, pero acá ya se torna como un movimiento, ¿no? Incluso en el sur peruano, acá hay cusqueño, Gabriel García, el indio, que se va al cárcel en los años. Ese es ensayo indigenismo. Luego aparece la vanguardia en América Latina, tenemos algunos autores, ¿ya? Como Huidobro, Neruda y Guillén, que son autores obviamente chileno y cubano, pero en Perú tenemos, y esto sí es importante que lo sepan, a César Vallejo, que es el poeta más importante y universal de la literatura peruana. Y Trilce, que probablemente, no creo que se discuta eso, sea el poemario más importante del siglo XX peruano. Acuérdate de eso. Es una pregunta de cabeza, Otros autores, Carlos Oquendo de Amat e Hidalgo, que crea su propia vanguardia. O sea, tenemos un peruano que crea su propia vanguardia. Y eso es importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque implica pues toda una elaboración de ideas estéticas, ¿no? Y no hay muchos autores que hayan creado su vanguardia. Ahora, después va a venir el indigenismo ya en el Perú, pero a través de quién? De Albujar, de Ciro Alegría y de Arguedas. Sin embargo, vamos a saltar un poquito y vamos a ir al boom. ¿Por qué? Porque el boom es el mayor éxito editorial de América Latina. Es la revolución de la venta y distribución y conocimiento de la literatura latinoamericana en el mundo. Nunca antes se había difundido tanto la literatura latinoamericana. Y son 4 los autores que se encargan de esto. Mario Vargas Llosa, autor arequipeño, peruano, ganador del Nobel en el 2010, autor de 5 obras para mí fundamentales, ¿no? Las otras pueden ser prescindibles. La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, La casa verde, La guerra del fin del mundo y, como dijo Brenda, La fiesta de... Después, Gabriel García Márquez, que tiene obviamente 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El general en su laberinto, ¿no? Que son algunos, como Los funerales de Mama Grande, que son sus libros más famosos. Carlos Fuentes, que es mexicano, bueno, Márquez ganó el Nobel en el 82, los 2 autores que menciono ahora no han ganado. Carlos Fuentes, que es mexicano, que escribió Cambio de piel, Terra Nostra y La muerte de Artemio Cruz. Y Cortázar, que es más que todo un cuentista, ¿no? Es argentino, más que todo un cuentista, pero tiene esta novela o antinovela llamada Rayuela, ¿no? Pero tiene buenos cuentos como El perseguidor, Casa tomada, Queremos tanto a Brenda. Es decir, hay una gran cantidad de literatura, pero más vinculada al cuento. Entonces, este es el proceso
más o menos someramente de la literatura latinoamericana durante el siglo XX. Entonces, espero que les haya hecho recordar todo lo aprendido durante estos 5 años vinculado a la literatura. Bien, entonces, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Matías, Todo claro, Isaac, profe. Toño, Brenda, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Hey, profe. Muy Claro, bien. profe. René, Sebastián, Guamán, Fora, Snyder, ¿todo claro? Todo claro, profesor. Muy bien. Mosquera, ¿todo bien? Mosquera ya no me contesta. Creo que lo vamos a mandar a verano, Mosquerita. Bien, entonces, bien muchachos, acá quedamos. Ya saben que les envío la foto. Manden sus evidencias, por favor. No esperen hasta el último. Y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Mando Aurelio. Listo, comando, gracias, nos vemos. Gracias. Bien.